El germen de la Revolución Mexicana tiene su origen en los tiempos del gobierno del general Porfirio Díaz, quien gobernó entre 1877 y 1910. Gobernó con mano de hierro y su intención era traer el orden a México. Este gobierno llevó a cabo muchas medidas modernizadoras y regeneradoras para la época, como fue la expropiación de tierras a la Iglesia, la apertura de México a la inversión extranjera, el desarrollo de la agricultura comercial o la construcción de muchas vías férreas e industrias. En definitiva, llevó al país a la prosperidad. Más del 90% de la población pertenecía a la clase baja, la mayoría campesinos o obreros. Sin embargo, se prefería el capital extranjero antes que el nacional, resultando la extrema pobreza del pueblo. En 1908, ante el descontento poblacional, Díaz prometió que habrían elecciones. En 1910, Francisco Madero, un aristocrático terrateniente, declaró su candidatura para la presidencia, en un programa de reforma democrática. Pero Díaz se arrepintió de sus palabras, arrestó a Madero y a más de 6.000 de sus seguidores. El día de las elecciones se declaró a sí mismo ganador. Madero, sin embargo, pronto escapó y huyó a San Antonio. Ahí declaró un manifiesto llamando a derrotar al dictador. Era el 20 de noviembre de 1910 y la revolución había comenzado. Estados Unidos, que compartía frontera con México, se sentía muy cómodo con el porfiriato, ya que los empresarios americanos se aprovecharon de este régimen y de la prosperidad del país para invertir en ferrocarriles, minas, campos petroleros y plantaciones. En 1910 habían 75.000 americanos residiendo en México y $1.000 millones invertidos en este país. La Standard Oil estaba desarrollando su actividad en el Golfo y los americanos poseían el 27% de las tierras arables de México y el 45% de la industria. Al estallar la revolución, estas inversiones estaban amenazadas. Durante el transcurso de la revolución, los estadounidenses tuvieron que hacerle frente al general Huerta. En un primer momento, el embajador de Estados Unidos, Wilson, había mostrado su apoyo a este general, pero finalmente, este resultó ser un tirano asesino. Las acciones militaristas y políticas de Huerta, como por ejemplo la del 10 de octubre de 1913, cuando disolvió el Congreso, no fueron bien vistas por el gobierno estadounidense, que respondió levantando el embargo de armas en favor del ejército constitucionalista en febrero de 1914. Es en este contexto cuando surge la invasión estadounidense al puerto de Veracruz. En estos momentos, las relaciones entre México y Estados Unidos se habían estancado totalmente. Entonces, el presidente Wilson creyó que con esta invasión pondría solución a esta situación que en otras circunstancias se hubiera resuelto por la vía diplomática. Algunos historiadores consideran que en realidad la invasión fue una estrategia para debilitar al gobierno de Huerta e impulsar el movimiento constitucionalista encabezado por Carranza. En los hechos, el expresidente Wilson cedió al constitucionalismo mexicano el puerto de Veracruz, una entrega que no fue sencilla y se pospuso en diversas ocasiones. Sin embargo, los estadounidenses vieron a Carranza como una persona fiable para salvaguardar sus intereses en México, por lo que apoyaron su campaña y posteriormente lo reconocieron como presidente de México. Años más tarde, el 9 de marzo de 1916, una fuerza invasora mexicana de 500 hombres atacó el solitario y casi desconocido pueblo norteamericano de Columbus. El general revolucionario Francisco Villa iba al frente de los invasores, quienes fueron rechazados por fuerzas del ejército estadounidense, con una batalla que duró 6 horas y que causó grandes destrozos al poblado. Estados Unidos respondió a este ataque rápidamente, enviando a México una expedición punitiva formada por 4.800 soldados, más tarde aumentada hasta 10.000, que invadió el estado de Chihuahua con la intención de capturar a Villa, vivo o muerto, y destruir sus tropas. La expedición punitiva fue un desastre militar y político para Estados Unidos, ya que Pancho Villa no fue capturado, ni sus fuerzas destruidas. Provocó una hostil reacción del pueblo mexicano y amargó las relaciones con el gobierno de Venustiano Carranza. ¿Pero por qué Villa atacó Columbus? Durante el año anterior, la poderosa división del norte, puesta a sus órdenes, había sido destruida en una serie de terribles batallas libradas contra el ejército constitucionalista.
Antes de que terminaran esas batallas, cuando la balanza se inclinaba a favor de los constitucionalistas, Estados Unidos reconoció al gobierno de estos, encabezado por Carranza, lo que, sumando a una serie de hechos posteriores, convenció a Villa de que Carranza había firmado un pacto con el gobierno de Estados Unidos que terminaría reduciendo a México de nación soberana a mero protectorado estadounidense. Así, decidió impedir semejante iniquidad mediante un acto de provocación que causara una guerra para salvar a la patria. En realidad no había tal pacto, aunque Villa tenía sobrados motivos para creer en su existencia, y si la reacción del gobierno estadounidense solo redundó en su desprestigio y su alejamiento del gobierno de Carranza, otros efectos importantes del ataque a Columbus fueron la debilidad crónica del gobierno de Carranza, que nunca pudo extender su control efectivo a todo el territorio nacional, lo que facilitó su caída y el fortalecimiento de los sentimientos nacionalistas en el pueblo y gobierno de México. Estados Unidos aprendió de sus errores cometidos en el conflicto en México para mejorar su ejército y prepararlo para las contiendas que se avecinaban.